¿Qué? Siempre hago ¿Pero eso. cómo funciona así? So, today's video, I go to San Pedro Atacama, the driest place on earth. This place only rains 1 millimeter per year, and in some areas haven't got rain for more than 150 years. It might sound weird, but this desert is actually cold, because the altitude is between 2,500 until more than 4,000 meters above sea level. And on today's video, I go to Buritam Hot Springs that's located in the middle of valley, Sehar Lagoon, where you can float when you enter the water due to its high salt level, and also you will see the history of the language that recently died, Kunsa, the original language of Atacama people. Before you go to San Pedro Atacama, you need to go to Calama first. And yeah. ¿Qué onda? Son bienvenidos. Este es el lugar número 1 en Chile. Te vas a dar cuenta, en los restaurantes donde vayas, el 80% son brasileños. ¿Por qué? Hay una tranquilidad, hay una paz, hay como un portal Sí. es abierto en los cielos, donde ellos dicen que se llenan de energía. Ah, ¿Qué ¿has recibido un indonesio? ¿Alguien Mira, de Indonesia? generalmente de Indonesia, sí, han venido de Indonesia. ¿En sí, serio? chinos, japoneses, han venido de ese sector del mundo. Han venido, en serio. Ah, cuando le pregunté como, ¿has recibido como Indonesia? Y como, sí, Indonesia, China, Japón. Como que vea, como, diferente como, de ese sector. So we're in San Pedro Atacama. ¿Por qué se ve tan fome? What? Bro, what are you talking about, man? Espérate. So this is the center of San Pedro Atacama. Wow, mira, qué diferente. ¿Qué es esto? Oh, mira. Gorro, crema con filtro solar, anteojos. ¿Por qué pintan todo blanco? ¿Por qué pintan todo blanco? Es porque para cuidar y para mantener la tradición de Atacama aquí. Por eso se pinta todo blanco y todo eso se llama como adobe. Como el adobe. No, porque la dos es café, pues. Se pinta blanco porque eso como que repele Ah, el para calor. sí, para eso, Como que sí, rebota porque en el para blanco. rebota, eso. Sí, eso se usa como estrategia de... Eso, es cierto. Como Como yo, ahora como yo uso como camisa negra, eso como atrás al calor. exacto. Yo Sí. ahora como recibo calor de mierda. Ah, Pero ¿lo vi todo viste? su foto. Me estaba mostrándolo todo. Sí, pues. Uy, cuando miro el sol me dan ganas de estornudar. ¿No te pasa eso? ¿Cómo? Cuando miras el sol no te dan ganas de estornudar. ¿Cómo funciona así? Cuando miro el sol estornudo. ¿Qué? Siempre hago ¿Pero eso. cómo funciona así tu cuerpo? No sé, pues. O sea, tu mamá también así. No Tu sé familia. qué. Mira, primera vez que me lo cuestiono. Pensé que era Pero- normal. No, pues. Ajá. O sea, cuando tengo frío, sí, yo estornudo. Ajá. ¿Tú no? No, ¿Qué? no, pues. En la guardia armada. Ahí está, no puedes ver, pero bueno, eso. So we're here in Puritama, aguas termales, reserva natural, Puritama. Ya llegamos. Hay 8 piscinas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Bien? La Dale. temperatura es más caliente en esta zona, va descendiendo la temperatura, entonces ahí pueden partir desde abajo y terminar acá. Aquí es lo más caliente, sí. ¿Y cuántos grados? 31, 30 grados. Ah, 30 algo. First impression. Oh, qué rico. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Ah, mira, hay mucha gente. Let's try the mini waterfall. So the water is kind of like 30 something degrees, and we're like 3,500 above the water level. So it's cold. I think it's around
This could be like 15 degrees, something like that. Ooh, what is this? Oh, look at this. Interesting. So this is kind of like a little shrine. It's more... Oh, it's hotter. It's really good. Muy rico. You can feel like the tranquilidad, the peacefulness. Like in the middle of the nature, just you, the water, the sound of the water, the sun, the grass, the breeze, everything. It's really nice. Yeah. Oh, I'll stay in the hot spring all day long. I mean, why not? It's muy rico. It's really nice. Oh. Thank you to Turismo Chile. This is really nice. This is number 7. Wow. Esto es muy rico. We need to go back up because like 12 p.m. we need to go back to the city. ¿Cómo se llama eso? Cacería. Comida Gracias. casera. Comida casera. And this is only the appetizer. I mean, for me as an Indonesian, this is only like the real thing. I mean, the menu, the big menu. But they eat this as like an appetizer. Pero qué rico, me encanta. $7 for all of this. Wow, it's a lot. And this dog won't leave me alone. What should I do? I gave him like 2 meats, and he's here. Llega otro perro. What I do? Go to the office! What I do? 7 lucas. Barato. Later. So the second tour is going to Laguna Cejar, like the Cejar Lake. They said it's like the saltest lake. It is very salty, so when you get in, you will be floating right away. That's what they said. The indigenous language that they had, I guess. And now this language is gone. That's really sad. A sad fact in San Pedro Atacama. They just lost their own language. Quizás van a sentir diferentes corrientes cuando estén en el agua, un poco más fría, más tibia, ¿ya? You cannot dive because that would damage your eyes and then your nose too, when you're nasal. So only like floating, just floating, not more than that. And it's really hot. Oh, you're floating. Bueno, Pablo, entonces ¿puedes contarme, o sea, cuál es la historia de esta laguna y por qué como tiene mucha sal aquí? Bueno, toda esta cantidad de sal viene producto de la cordillera de los Andes, por napas subterráneas de los deshielo de la cordillera, bajan y empieza a agarrar mineral pasando por el salar de Atacama y que se acumula acá. Bueno, estas lagunas tienen alrededor de un 40% de sal. Okay. Entonces por eso tú al ingresar flotas automáticamente. ¿Ya? Y esa parte de la laguna que anteriormente cuando pasamos, eso, o sea, ¿por qué no podemos entrar ahí? En esa laguna que es Cejar tiene cristales de sal que corta la piel. ¿Ya? Entonces son como cuchillos, por eso está prohibido bañarse allá, que esa es la laguna Cejar y esta es la laguna Piedra, que es más segura. ¿Ya? Como puedes ver, de menos a más, tipo playa. Claro. No hay ningún riesgo de cortarse. Muchas gracias. ¿Hace cuánto tiempo trabajas en turismo? Así. De guía soy hace 7 años. 7 años. Sí. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 26. 26. De acá, sí. Wow. Entonces, sí, ¿Y tú eres local de aquí? local de San Pedro. El Licanantay es la cultura local de San Pedro de Atacama. ¿Y Se cuál es? conoce como atacameños, pero no es lo correcto. ¿Y cuál es como el idioma como El- original de aquí? El Kunza, el nombre es
la lengua local que ya está muerta, pero es muy parecida al aymara y el quechua. Sí, los primeros asentamientos de acá hablaban esa lengua. Ah, pero ya nadie habla esta lengua. No, acá está muerta, pero hay muchas palabras que están en esa lengua. Por ejemplo, tenemos volcanes, que es el más importante para nosotros, el Licancabur allá, ¿Sí? el cónico. Ese es el Licancabur. Lican significa gente o pueblo y Cabur montaña, entonces es el volcán del pueblo, Sí. ¿ya? Y cualquier ceremonia, pago a la tierra, siempre se hace mirando hacia ese volcán, porque acá se cree mucho en la cultura de los volcanes, que es la Patajoy, ya que es la madre tierra. Okay, so let's get in. Ah, sí. Ah, sí, ¿verdad? Por cierto, ¿tú hablas como ese idioma? ¿Cómo se llama tu idioma original? El Kunsa, ¿Kunsa? no, pocas palabras. ¿Vos qué hablas? ¿Cuál es como Sí, lo más? animales, bueno, los volcanes, el Sairecabur, Uri, que es agua, Purik, sí, Tama es caliente, Tama, caliente. sí, Fica es frío, Alabarte, bienvenido. Después los animales, la huisla, que es la vicuña, Ujú. es un camélido sudamericano. ¿Y cómo se dice hola? Hola, es como es Kiu. Es- Kiu, sí, es como hola, ¿cómo estás? Así. Kiu. Sí, Kiu, hola, ¿cómo estás? Wow, Sí. muy diferente. sí, es diferente. Wow. ¿Y no se enseña eso en la escuela? En la escuela a los pequeños le enseñan una pequeña rama, pero no mucho. Le enseñan los animales, los colores, Ah, montañas. pero no se enseña como frases para hablar. No mucho. Faltan muchos conectores, faltan palabras para volver a... Ujú. Ya no se va a poder rescatar a hablar, porque faltan palabras. Pero Mm. sí se puede tener un diccionario bastante extenso. Wow. ¿Y cómo te sientes? Como tú eres como original de aquí y sabiendo como tu idioma está muerto o algo así. ¿Cómo te Bueno, sientes? es triste, pero a la vez uno trata de rescatar lo máximo posible y darle a conocer a la gente, a los turistas, lo verdadero de acá y la cultura. Al Ujú. final San Pedro de Atacama es la capital arqueológica de Chile, un punto más importante internacional, entonces viene mucha gente del mundo y para que sepan la verdadera historia de acá, de la cultura, que es la más importante. ¿Y has recibido como un indonesio o una indonesia en tu tour? Me parece que es el primero que indonés que me ha tocado, porque no viene mucha gente, Sí, primero. Ah, mira. mucha gente de esas partes. Sí, Viene harto brasileño. sí, harto Sí, brasileño. ¿Por mucho qué? brasileño, casi 40% es puro brasileño. ¿Y por qué? ¿Tú sabías? Porque le encanta mucho, es muy diferente a su país. Acá hay más desierto, montaña. Ah, Brasil no nieve. tiene, ¿no? Sí, no tiene No tiene desierto, claro. ni nieve, entonces pasan al centro de Chile, ahí hay nieve y ahí pueden esquiar, conocer la nieve, estar allí. ¿Y qué otro país que llegan mucho? Harto Españoles también. estadounidense igual. A Estados Unidos Sí, igual. pero y después ya serían europeos, se reparte españoles, alemanes, franceses, ¿Italianos? Italiano igual, pero en menor cantidad. Menor cantidad. Portugueses igual, menor cantidad. Y australiano igual vienen harto. ¿Australiano? Sí. Wow. ¿Chinos? Sí, igual viene harto chino y japonés. So we're at the second spot. I forgot the name. House of Salat, something like that. We cannot get in. We cannot swim. Allá al fondo pueden ver un pequeño salar. Esa es una laguna, ¿ya? Ahora no tiene mucha cantidad de agua. En invierno suben los niveles, al igual que Sécar. Y es muy bonita porque es como un tipo de espejo. Cuando no hay viento, eso sí, ¿ya? Entonces uno refleja todo lo que es la cordillera.
Estos son los ojos del salar. Ojos del Salar. Ahí al fondo está la laguna de Benquiche. ¿Y no se puede bañar? ¿Por qué? Aquí, Ujú. acá no, porque es un agua que Sal, mucho está sal también. estancada, sí. Ah, Y la otra no tiene mucha agua. Ya. Ah. Es más costa. pero usualmente cuando hay agua se puede bañar. Tampoco se puede bañar, Tampoco solo se se puede. pueden bañar en la laguna Ceja. Ah. Chicos, ¿qué les gustaría beber? Jugo de piña, pisco sour con rica rica, es una planta local medicinal de acá que Ya, tiene pisco un sour. sabor muy a menta. Y un Eso. sino vino. ¡Wow! Imagínate vivir aquí. No, ni cagando. Ahí tiene casa, po. No, del pico, no, No, eso es loco. No, del pico.